Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Analizamos una entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es un género periodístico que hace entrar en contacto al público con individuos de quienes se desea obtener una determinada información. Esta se puede clasificar en dos tipos: la entrevista informativa o de noticia. Este tipo de entrevista tiene como finalidad conocer las opiniones de un personaje reconocido sobre un suceso de actualidad. En cuanto al contenido, responde a la pregunta ¿qué? ¿De qué se hablará? Por otro lado está la entrevista de retrato o personaje. Este tipo de entrevista habla de un personaje en particular, en este caso el entrevistado. Además, es imperante conocer al entrevistado para desarrollar este tipo de entrevista. Responde a la pregunta ¿quién? ¿De quién se hablará? Ahora conoceremos las partes de una entrevista. La entrevista suele poseer la siguiente estructura: el título, parte significativa cuya función es llamar la atención. La presentación, es una breve descripción del personaje entrevistado. El cuerpo, es el desarrollo de la entrevista formado por preguntas y respuestas. El cierre es el resumen o comentario personal acerca de toda la entrevista. A continuación, identificaremos las partes de una entrevista tomando como ejemplo el siguiente texto: Sommelieri, especialista en pisco. Esto vendría a ser el título de la entrevista. Como podemos observar, esta entrevista no posee presentación al inicio, solo se muestran los datos del entrevistador. Por ello mencioné, la entrevista suele poseer la siguiente estructura, ya que algunas veces se cumple o no, dependiendo del contenido y de la persona que lo redacta. Por otro lado, tenemos el cuerpo de la entrevista. Sabemos que es el cuerpo porque se empieza inmediatamente con las preguntas y respuestas, y así se hace a lo largo de la entrevista. Por ello, todo este contenido sigue formando parte del cuerpo, hasta que finalmente podemos ver el cierre. En esta parte se da un agradecimiento al entrevistado y un poco más de información sobre él. Se puede dar cierre a una entrevista de muchas maneras, y en este caso se optó por ello. Ahora leeremos y escucharemos atentamente el contenido de esta entrevista. Sommelier y especialista en pisco. ¿Cómo nace tu pasión por el pisco? Mi pasión por el pisco nace gracias al vino. Lo que pasa es que durante muchos años fui gerente de operaciones de una fundación suiza. En esa época me gustaba el vino, así que leía mucho sobre el tema. Asimismo, viajaba muy seguido por trabajo y aprovechaba para quedarme unos días y visitar las bodegas de vinos, principalmente en Argentina y Chile, y fue así que me fui enganchando más y más con este mundo. Decidí hacer la carrera de sommelier en 2005, pero por puro hobby. Jamás pensé dedicarme a esto. Cuando ya era sommelier y conocía la técnica de cata, tuve un acercamiento muy especial con el pisco. Empecé a conocerlo y disfrutarlo en una copa. Descubrí sus deliciosos y mágicos aromas y sabores a frutas, flores y especias. Descubrí que existían 8 uvas pisqueras y cómo cada una tenía características tan diferentes, y eso me deslumbró. Eso fue lo que hizo que decidiera dedicarme a difundir el pisco en el Perú y en el mundo. ¿Qué hace único a nuestro pisco? Lo que hace al pisco único, versátil y muy sofisticado es precisamente que se puede elaborar con 8 variedades de uvas distintas: Quebranta, Mollar, Negra Criolla, Uvina, Torontel, Italia, Moscatel y Albilla, y, como ya mencioné, cada una nos da piscos con características diferentes y diferenciadas entre sí. Por ejemplo, Negra Criolla da piscos con aromas que recuerdan a café, chocolate y manzana, mientras que Moscatel destaca por sus aromas a rosas, vainilla y melocotón, y así, cada uno de los 8 piscos. Esto hace que nuestro destilado tenga una gran versatilidad, ya que se puede disfrutar de varias maneras: puro, en cócteles, como un ingrediente de lujo en la cocina, en macerados y también maridándolo, especialmente con postres. ¿Cómo ves el crecimiento del mercado del pisco en los próximos años? Con entusiasmo. Si bien el consumo en el Perú sigue siendo bajo, creo que cada vez se está trabajando más intensamente en su difusión y, por lo tanto, el consumo está creciendo poco a poco.
Iniciativas como la Semana del Chilcano, que bien dirige Manuel Cadenas, o el Club La Magia del Pisco, son muy importantes para enseñar a los consumidores a conocer y disfrutar el pisco. En estos últimos años, se han publicado varios libros sobre el tema que también son fundamentales para reforzar el conocimiento del pisco. Asimismo, la oferta de piscos que hay en el circuito comercial ha crecido, y la calidad de los mismos ha mejorado. Si bien todavía falta, se está avanzando. Para ello, hay que seguir enseñando a reconocer la calidad. Los consumidores son quienes tienen que exigir piscos de calidad. ¿Cuánto sabemos los peruanos sobre pisco? Lamentablemente, todavía muy poco. Estoy segura de que si le pregunto a 10 peruanos, de manera aleatoria, cuáles son las uvas pisqueras, regiones pisqueras o tipos de pisco, la gran mayoría, por no decir todos, no sabría responder correctamente. Y como siempre digo, la única manera de enamorarse de algo es conociéndolo. Es más, la mejor manera de rendirle un homenaje al pisco es conociéndolo y prefiriéndolo frente a otros destilados. ¿Qué consejo darías a los estudiantes y profesionales de gastronomía en el Perú? Que traten de descubrir todo lo maravilloso que tiene el Perú para darnos. Somos nosotros lo que tenemos que conocer lo que tiene el Perú. Tenemos que apreciarlo y darlo a conocer con orgullo, amor y respeto. ¿Qué proyectos profesionales tienes en el corto y mediano plazo? Seguir con la difusión del pisco en el mundo. En marzo ya tengo programadas 2 presentaciones y catas de pisco, una en Bolivia y la otra en Uruguay. Asimismo, seguir trabajando mi segunda investigación y publicación. Y, por supuesto, seguir fortaleciendo el Club La Magia del Pisco como un importante espacio de conocimiento y difusión del pisco a través de catas a ciegas, tours pisqueros, charlas con expertos, catas de líneas de pisco y más actividades. Afortunadamente, ya cuento con un excelente equipo: Ángela Anderson, Lucía Conde, Rita Romero, Liliana Manrique, Carolina Meneses, Consuelo Valentín, Mireya Suárez, Cruz Moreno, Magali Tomás, Arturo Luján, Richard Tori, Luis Soto, Jalmar Guerra y José Luis Romero, y todos están tan enamorados del pisco como yo. Agradecemos a Lucero por compartir con nosotros su pasión por el pisco. Quien quiera conocerla personalmente y conversar más a fondo sobre este tema, les contamos que ella estará dictando el programa de especialización en vinos y bebidas espirituosas de la Escuela de Chefs de la Universidad San Ignacio de Loyola del 29 de agosto al 16 de diciembre de 2016. Aprovechamos para darle la bienvenida a la familia de USIL. Antes de culminar con esta parte e ingresar al ámbito de la comprensión, ¿saben qué tipo de entrevista es? Es una entrevista informativa o de noticia, porque todo el tema gira en torno al pisco peruano, más que por la especialista. En lo que nos abocamos es en la importancia que tiene el pisco, la carrera que se deriva del pisco y la difusión que tiene el pisco, o que debería tener el pisco peruano. Continuemos ahora con la comprensión de textos. Primera pregunta: ¿en qué orden se presenta la entrevista leída? Posee un título, cuerpo, preguntas y respuestas y cierre. Segunda pregunta: ¿cuál es la motivación por la que la entrevistada opta por una carrera inusual? ¿Por qué le apasiona el mundo culinario? ¿Es su hobby? Tercera pregunta: en este caso, indicación, menciona el tema y los subtemas. Tema: experiencia culinaria con el pisco. Subtemas: características del pisco peruano. Consejos sobre gastronomía. Difusión del pisco peruano. Finalmente, después de analizar el contenido del texto, veremos algunas indicaciones para formular preguntas en una entrevista. Número 1. Las preguntas deben ser claras y comprensibles. Número 2. Las preguntas deben ir acorde al tema tratado. Número 3. Las preguntas deben ser abiertas para que el entrevistado pueda responder libremente. Número 4. Las preguntas deben ser novedosas. De esta manera se genera nueva información aún no conocida a través de sus respuestas. Y número 5. Las preguntas básicas siempre deben tener un quién, cómo, cuándo, qué, por qué, dónde. Muy bien. Espero que se haya comprendido la clase del día de hoy y hayas aprendido a identificar las características y el tipo de contenido de una entrevista. Si deseas ahondar un poco más en el tema, por aquí estaré dejando una tarjeta que te llevará a otro video cuyo tema sigue siendo la entrevista. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.